John Knox y la revolución espiritual en Escocia. La lucha por una iglesia libre. La tormenta de un hombre y la reforma escocesa. Imagina una Escocia envuelta en sombras, donde la religión no era solo una cuestión de fe, sino de dominio político y social. Un hombre se levanta en medio de este torbellino, con palabras que encienden corazones y espadas por igual. Su nombre, John Knox. Un reformador implacable, una voz de trueno contra la autoridad papal y el arquitecto de una revolución que cambiaría el rostro del cristianismo en Escocia. Desde las mazmorras de los galeras francesas hasta los púlpitos de Edimburgo, su vida es una saga de lucha, exilio y regreso triunfal. Este no es un relato de pasividad ni de concesiones. Es la historia de un hombre cuya convicción inquebrantable desafió reyes y reinas, forjando con su voz y su pluma una de las tradiciones cristianas más influyentes: el presbiterianismo. El camino hacia la reforma. De discípulo a líder, John Knox nació en 1514 en Haddington, Escocia, en un contexto de fuerte dominio de la Iglesia Católica sobre todos los aspectos de la vida. Su educación en la Universidad de St. Andrews lo expuso a los estudios teológicos tradicionales, pero con el tiempo se sintió atraído por las nuevas corrientes reformistas que comenzaban a llegar desde el continente europeo. La corrupción del clero, la venta de indulgencias y la falta de acceso directo de los fieles a las Escrituras eran temas que inquietaban a muchos pensadores de la época. Y Knox no fue la excepción. Su primer contacto directo con la Reforma ocurrió cuando conoció a George Wishart, un ferviente predicador protestante que recorría Escocia denunciando las prácticas corruptas de la Iglesia Católica y promoviendo una fe basada exclusivamente en la autoridad de la Biblia. Wishart se convirtió en una figura clave en la vida de Knox, quien se convirtió en su seguidor y protector. De hecho, Knox llegó a actuar como su guardaespaldas, portando una gran espada para defenderlo de posibles ataques. Sin embargo, en 1546, la influencia de Wishart llegó a su fin cuando fue arrestado por orden del cardenal David Beaton y condenado a la hoguera. La ejecución de Wishart dejó una marca indeleble en Knox y en muchos otros que veían su martirio como una prueba de la necesidad de un cambio radical en Escocia. Poco después, un grupo de nobles protestantes, indignados por la brutalidad de Beaton, conspiraron y lo asesinaron en su propia residencia. Tras su muerte tomaron el castillo de St. Andrews, convirtiéndolo en un refugio para los reformistas. John Knox se unió a estos rebeldes y comenzó su camino como predicador, asumiendo un papel cada vez más importante en la propagación de la reforma en Escocia. Su oratoria apasionada y su convicción inquebrantable atrajeron a muchos seguidores, consolidándolo como una de las figuras clave del movimiento protestante. En St. Andrews, Knox predicó por primera vez abiertamente contra la misa católica y la autoridad del Papa, argumentando que la verdadera Iglesia debía estar fundamentada únicamente en la palabra de Dios. Fue aquí donde su liderazgo comenzó a consolidarse, no solo como un discípulo de la Reforma, sino como uno de sus más fervientes promotores en Escocia. Sin embargo, su actividad reformista atrajo la atención de las autoridades francesas, que intervinieron para sofocar la revuelta en St. Andrews en 1547. Knox y sus compañeros fueron capturados y enviados a las galeras francesas, donde sufrió casi 2 años de brutal cautiverio. Pese a las adversidades, su fe no se quebrantó. Años más tarde recordaría que incluso en sus momentos más oscuros en las galeras, confiaba en que Dios lo libraría para continuar su misión reformadora. El exilio y la influencia de Calvino. El avance de la Reforma en Escocia fue sofocado cuando las fuerzas francesas, aliadas de la reina católica María de Guisa, sitiaron el castillo de St. Andrews en 1547. Knox fue capturado y condenado a servir en galeras francesas como esclavo. Durante 19 meses, su salud se deterioró, pero su determinación se fortaleció. Finalmente fue liberado y encontró refugio en Inglaterra, donde se convirtió en capellán bajo el reinado del rey Eduardo VI. Con la subida al trono de la reina María Tudor, María la Sanguinaria, Inglaterra volvió al catolicismo y Knox huyó a Ginebra, donde encontró a Juan Calvino. Allí absorbió la doctrina de la Iglesia pura, donde la autoridad del Papa y la jerarquía eclesiástica eran reemplazadas por una organización basada en ancianos elegidos por la congregación. Este modelo se convertiría en la base del presbiterianismo, el regreso triunfal y la lucha contra la reina María. En 1559, Knox regresó a Escocia en un momento de gran tensión entre los protestantes y la reina regente, María de Guisa. A través de encendidos sermones y escritos, Knox se convirtió en la voz principal de la Reforma, denunciando la idolatría y la tiranía del catolicismo. Su influencia llevó a una revuelta generalizada, con nobles escoceses, conocidos como los Lords de la Congregación, alzándose contra el gobierno católico. Cuando María de Guisa murió en 1560, el Parlamento escocés abolió el catolicismo y adoptó la Confesión escocesa, escrita en gran parte por Knox, estableciendo oficialmente una iglesia reformada.
Sin embargo, la llegada de María Estuardo, una ferviente católica, en 1561 trajo nuevos conflictos. Knox y María sostuvieron acalorados debates, donde él defendía que ninguna monarquía debía imponer su religión al pueblo. Su oposición constante debilitó el poder de la reina, quien finalmente fue depuesta en 1567. Parece que hay una pequeña confusión entre María I de Inglaterra, María la Sanguinaria, y María de Guisa, la madre de María Estuardo y regente de Escocia. Ambas fueron figuras clave en la oposición a la Reforma protestante, pero actuaron en contextos distintos. María I de Inglaterra, María la Sanguinaria, 1516 a 1558. María Tudor, conocida como Vladimiri o María la Sanguinaria, fue reina de Inglaterra de 1553 a 1558. Hija de Enrique Boichon y Catalina de Aragón, trató de restaurar el catolicismo tras el breve reinado protestante de su medio hermano Eduardo VI. Para ello, persiguió ferozmente a los protestantes, lo que llevó a cientos de ejecuciones, incluyendo a Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury. Su reinado terminó con su muerte en 1558, siendo sucedida por Isabel I Bosso, quien restableció el protestantismo en Inglaterra. John Knox, que se encontraba en Inglaterra bajo el reinado de Eduardo VI, huyó al exilio cuando María asumió el trono. Su aversión a las mujeres gobernantes se plasmó en su polémico tratado, El primer toque de la trompeta contra el monstruoso régimen de las mujeres, en el que condenaba el liderazgo de reinas católicas como María Tudor y María de Guisa, considerando lo contrario a la voluntad de Dios. María de Guisa, 1515 a 1560. María de Guisa fue la esposa de Jacobo V de Escocia y madre de María Estuardo. Tras la muerte de su esposo en 1542, asumió la regencia de Escocia en nombre de su hija, quien fue enviada a Francia para casarse con Francisco II. María de Guisa gobernó Escocia desde 1554 hasta su muerte en 1560 y se convirtió en la principal opositora de la Reforma protestante en el país. Como regente trató de mantener la alianza con Francia y reforzar el catolicismo en Escocia, lo que la llevó a embarcar y enfrentarse con los reformadores protestantes encabezados por John Knox. En 1559, Knox regresó a Escocia para liderar el movimiento reformista en un momento de creciente conflicto con la regente. A través de poderosos sermones y el apoyo de los nobles protestantes, Knox promovió un levantamiento que debilitó la autoridad de María de Guisa. Finalmente, María de Guisa murió en 1560 en circunstancias no del todo claras. Algunos sugieren enfermedad, otros envenenamiento. Poco después de su muerte, el Parlamento escocés abolió el catolicismo y estableció la Reforma, consolidando el impacto de Knox y sus seguidores en la historia de Escocia. El legado de Knox y el presbiterianismo. John Knox no solo fue un predicador ardiente, sino un estratega de la fe. Su obra El primer libro de disciplina estableció la estructura de la Iglesia de Escocia, basada en un sistema de gobierno eclesiástico dirigido por ancianos y ministros elegidos democráticamente. Su impacto trascendió Escocia, influyendo en el protestantismo en Inglaterra y en el surgimiento de las iglesias reformadas en América del Norte. Falleció en 1572, pero su legado perdura en cada iglesia presbiteriana, en cada comunidad que defiende la autonomía eclesiástica y la primacía de la Escritura sobre el poder terrenal. John Knox fue más que un reformador. Fue la tormenta que barrió Escocia, limpiando el camino para una nueva era de fe y libertad. El primer libro de disciplina, 1560. La Constitución de la Iglesia Reformada en Escocia. El primer libro de disciplina fue un documento clave en la consolidación del presbiterianismo en Escocia. Escrito en 1560 por John Knox y otros 5 reformadores, conocidos como los 6 Juanes, este texto estableció la estructura y las doctrinas fundamentales de la Iglesia de Escocia, separándola del vino catolicismo y del control monárquico. Contexto y propósito. Después de la muerte de María de Guisa en 1560, el Parlamento escocés abolió la misa católica y adoptó la Confesión de Fe escocesa, un documento doctrinal escrito por Knox y sus aliados. Sin embargo, aún faltaba una estructura organizativa clara para la nueva Iglesia reformada. Fue entonces cuando Knox y su equipo redactaron el primer libro de disciplina como una especie de constitución eclesiástica, definiendo el funcionamiento de la Iglesia en Escocia según principios calvinistas. Principales puntos del primer libro de disciplina: gobierno eclesiástico, basado en ancianos y ministros. Se rechazaba la estructura jerárquica católica, papa, cardenales, obispos, y se promovía un sistema de gobierno por presbiterios, donde las congregaciones estarían dirigidas por ministros y ancianos elegidos por la comunidad. Cada iglesia local tendría su propio liderazgo,
pero estaría conectada mutuamente a otras iglesias a través de sínodos regionales y un cuerpo nacional, sentando las bases del presbiterianismo. Educación obligatoria y accesible para todos. El libro proponía un sistema educativo nacional, donde cada parroquia debía contar con una escuela para enseñar a los niños a leer y escribir, capacitándolos también en las escrituras. Las universidades debían reforzar la formación teológica para preparar ministros capacitados. Este fue uno de los primeros intentos en Europa de establecer la educación universal como un derecho y un deber religioso, asistencia social y reforma económica. Se proponía que las propiedades de la Iglesia Católica, monasterios, tierras, diezmos, fueran utilizadas para sostener la nueva Iglesia, las escuelas y la ayuda a los pobres. Knox y sus seguidores querían que el dinero que antes mantenía el lujo del clero ahora sirviera a la sociedad, pero la nobleza escocesa se opuso y se quedó con gran parte de esas riquezas. Disciplina moral y eclesiástica. Se establecieron normas estrictas para la conducta cristiana en la sociedad, incluyendo la prohibición del adulterio, la blasfemia y otros vicios. Los ministros debían ser ejemplos de vida cristiana y tenían la responsabilidad de exhortar a los fieles al arrepentimiento. Recepción y problemas de implementación. A pesar de su importancia, el primer libro de disciplina no fue adoptado formalmente por el Parlamento, principalmente porque muchas de sus propuestas, como la redistribución de bienes eclesiásticos, afectaban los intereses de la nobleza. Sin embargo, muchas de sus ideas fueron aplicadas y posteriormente reforzadas en el segundo libro de disciplina, 1578, que consolidó el sistema presbiteriano en Escocia. El primer libro de disciplina sentó las bases del presbiterianismo y ayudó a moldear la identidad de Escocia como una nación protestante. Su énfasis en la educación influyó en el desarrollo de un sistema escolar fuerte, lo que convirtió a Escocia en uno de los países con mayor alfabetización en Europa. Además, su rechazo al poder absoluto de los monarcas en la Iglesia inspiró futuras luchas por la libertad religiosa y política. En resumen, este libro fue más que una simple reforma religiosa. Fue un proyecto social, educativo y político que transformó Escocia y tuvo repercusiones en otros países de tradición reformada. Si este viaje por la historia de la Reforma te ha parecido fascinante, imagina todo lo que aún nos queda por descubrir. Si quieres seguir explorando las vidas de los grandes reformadores, sus luchas y su impacto en el mundo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Déjame tu like si te ha gustado este contenido. Comparte con tus amigos para que más personas conozcan esta increíble historia y escríbeme en los comentarios qué personaje te gustaría que analizáramos en el próximo video. Nos vemos en el siguiente episodio de esta apasionante travesía por la historia de la fe.